Bueno, muchas gracias por esperar estos 2 minutos de cortesía. Vamos a dar comienzo ya con el webinario. Muchísimas gracias a todos por haberos inscrito en este webinar sobre cómo vender más sin incrementar el número de leads. Yo creo que es un tema muy interesante y que va a ser de utilidad. Estamos súper contentos y agradecidos con la enorme acogida de nuestros últimos webinars. En este se han inscrito aproximadamente 1000 personas, con lo cual la verdad que súper contentos y bueno, cada vez más gente del perfil, CEOs, directores comerciales, directores de marketing como vosotros se están animando a estar con nosotros en estos espacios y poder compartir, ¿no?, contenido interesante. Hemos compartido en el chat un enlace por si queréis compartirlo con algún compañero del equipo y que puedan unirse también al webinario. Este es un webinar, como sabéis, global, ¿vale? Y se va a ver simultáneamente en varios países de habla hispana y haremos todo lo posible porque os resulte útil. La verdad es que aquí sí que hacemos un esfuerzo cada vez que tenemos un webinario de, de no hablar de banalidades, sino de cosas que realmente podáis aplicar. Espero que consigamos el objetivo, ¿no? Por supuesto, como en otras ocasiones, advierto, ¿no?, que el contenido que vamos a ver está referido a aquellas empresas que tienen un modelo de negocio B2B y que requiere un equipo comercial, ¿no?, lógicamente. Y dejando, digamos, aparte todo lo que tiene que ver con venta online, plataformas, etcétera. Y sin más por el momento, voy a empezar a compartir. Vale, perfecto. Ya, ahora está correcto. Perdonad el error. Vale, pues la agenda que vamos a seguir es la que veis en pantalla. El objetivo en cuanto a tiempo, aunque vía email estuvimos hablando de 70 minutos, vamos a intentar acortar. Mi objetivo es en 1 hora cubrirlo todo, aproximadamente 45 o 50 minutos ver el contenido y también tener 10 minutos con un invitado especial que nos va a hablar de cómo él afronta, digamos, toda esta labor que vamos a tratar. Y, por supuesto, dejar un tiempo al final para preguntas y respuestas. Todo aquel que quiera participar y que en otras ocasiones ha sido probablemente lo más interesante, por lo cual os animo a quedaros, ¿no? Como no es posible ver el caso particular de cada uno, lógicamente, en un webinar, bueno, pues ofrecemos una sesión gratuita a todo aquel que lo solicite con un consultor nuestro para analizar su caso concreto y si podemos ser de ayuda en el contexto de todo lo que vamos a explicar, bueno, para ver si realmente les podemos orientar cómo hacerlo, aunque está orientado a que cada uno lo pueda hacer internamente, ¿no?, sin necesidad de contratar. Lo que pasa es que, bueno, algunas empresas quieren ir más rápido o lo ven oportuno, nosotros encantados, ¿no? Comienzo presentándome a mí y a la empresa. Me llamo Álvaro Ruiz, he dedicado toda mi carrera al mundo de los contact centers. Fui fundador de una compañía que hoy es de las más grandes de contact center a nivel mundial, que es Conecta, y que está presente en España y en Latinoamérica, aparte de otros países del mundo. Pero ya hace muchos años que no estoy en el mundo de los grandes contact centers y me dedico a la prospección comercial, a ayudar en la prospección comercial B2B, que es la especialización que tiene Customer Top, ¿no?, que es una compañía, bueno, ahora os daré un poco las ideas fundamentales, pero como veis, que hemos gestionado ya más de 900 proyectos en diferentes sectores en Europa y en Latinoamérica. Gestionamos unas 2000 reuniones al mes aproximadamente y tenemos un equipo ya que va siendo numeroso, de 200 personas aproximadamente entre España y Latinoamérica, en el modelo de teletrabajo, que es el modelo con el que nacimos ya en el año 2004, ¿no?
En Customer Top me gusta también mencionar cuál es la misión. La misión que tenemos es que los equipos comerciales pasen más tiempo vendiendo y menos tiempo buscando oportunidades. Y hoy vamos a hablar de actividades que no son puramente la prospección, que es lo que habitualmente hablamos y donde está nuestro servicio estrella de concertación de visitas, sino de otros momentos del embudo en el que podemos ayudar y que también contribuyen a esta misión, ¿no? De ayudar a los equipos comerciales a que pasen más tiempo con los clientes. Bueno, pues a partir de aquí entramos ya de lleno. Pongo esta slide porque me parece que resume muy gráficamente el problema principal, ¿no? Al que luego vamos a dar solución, ¿no? Que es que la mayor parte de los equipos comerciales hoy solo trabaja con los leads y las oportunidades del día a día. Entonces, si ese lead o esa oportunidad nos va contestando, todo avanza, pero si no, queda, como veis en la imagen, ¿no? En el cementerio de los leads olvidados, de las oportunidades dormidas, etcétera. Hay muchos tipos de leads por diferentes motivos o de oportunidades que se quedan, digamos, en el camino, ¿no? Pues, por ejemplo, los leads inbound que no han tenido un seguimiento completo, cuando hacemos webinars, cuando hacemos campañas, cuando tenemos referidos que no activamos, cuando en la fase MQL, que todavía está en marketing, que ha entrado vía formulario, eh, no se gestiona rápidamente, etcétera, ¿no? Bueno, pues para intentar aportar valor lo antes posible, os voy primero a decir sobre todo cuál es nuestro punto de vista de cómo resolver este problema. Es decir, ya no pensar que solo vamos a conseguir vender si hacemos que en la parte alta del embudo tengamos cada vez más leads, sino también aprovechando lo que ya entró, ¿no? Los leads que ya tenemos de antes, ¿no? Entonces, básicamente, lo que creo que hay que hacer es primero analizar la situación del embudo que tenemos, ¿vale? Con unos KPIs muy concretos que vamos a ver más adelante, ¿no? Que aquí veis en la diapositiva enumerados, pero que luego veremos con más detalle. Una vez que sabemos la situación en la que estamos, priorizar mediante el scoring. Esto lo vimos en otro webinario de cómo hacer scoring y me parece que es súper interesante. Y vamos a tener en cuenta cuáles son los leads y las oportunidades que pueden tener mejor tasa de conversión, que suponen un mayor importe, que tienen una temperatura más caliente y en todos esos casos darles prioridad, ¿vale? Todo eso nos va a ayudar a, a que el embudo no tengamos pérdidas, ¿no? No tengamos fugas. Por otra parte, una cosa súper recomendable es separar las funciones del equipo comercial y tener por un lado aquellos especializados en el cierre, los closers, en las reuniones y en el cierre, y por otro lado una serie de personas que son soporte y que ayudan, digamos, a todas esas labores que quitan mucho tiempo al equipo comercial y que tienen que ver desde la prospección, como decíamos antes, como en la parte luego de el seguimiento de leads que no han contestado, de oportunidades, etcétera. Después de este tercer punto de separar y especializar al equipo, eh, me parece súper interesante analizar la fórmula de velocidad del embudo, ¿vale? Es decir, por un lado, tenemos una fotografía del embudo con los KPIs que antes decíamos, y por otro lado, eh, queremos saber a qué velocidad avanza el embudo. No es bueno que el embudo se detenga, ¿no? Básicamente, mediante la fórmula de la velocidad del embudo, de la que luego voy a hablar y ver componente a componente, porque si nosotros trabajamos sobre cada uno de ellos, vamos a poder mejorar la conversión que conseguimos de lo que ya tenemos en el embudo, ¿vale? Y por último, yo lo que haría es trabajar, una vez analizado todo lo anterior, en cómo podemos mejorar el proceso comercial. Y en relación con el proceso comercial, tenemos todas estas fases, digamos, o estas cosas que podemos analizar, ¿no? La idea, como decía antes, es que el embudo no tenga fugas. Es evitar que el agua que tenemos en el cubo
no se nos vaya marchando por distintos agujeros. Y en la medida de lo posible, que vaya manteniéndose, siempre va a tener forma de embudo, siempre va a haber pérdidas, ¿no? Pero que sea lo menor posible. Entonces, el primer punto sería reducir el ciclo de ventas, es decir, intentar bajar los tiempos, por ejemplo, de lead a reunión. Imagínate que típicamente son 5 días por reducirlo, de reunión a presupuesto, cuánto tiempo nos lleva típicamente, de propuesta a hacer el primer seguimiento desde que hemos enviado el presupuesto y luego del seguimiento 1 al seguimiento 2, al cierre, los plazos que tienes. En definitiva, reducir el ciclo de ventas. Otra cuestión sería mejorar los ratios de caída de cada una de las etapas, como decía antes, ¿no? Para que ese embudo no sea tan puntiagudo y no se estreche tanto, ¿no? Es decir, de reunión a presupuesto, de presupuesto a venta, trabajar en, en que tenga, o sea, en aquellos casos donde ves una caída mayor de lo normal, ¿no? Y para esto es muy interesante antes dibujar el Customer Journey, es decir, el viaje del cliente, que luego hablaremos un poco, de manera que te da pistas, ¿no? Sobre los puntos clave en los que te tienes que centrar. Otro aspecto a revisar del proceso sería cómo trabajamos los leads y cómo trabajamos las reuniones, que me voy a detener después en ello. En cuanto a los leads, por ejemplo, la importantísima, o sea, la enorme importancia que tiene la velocidad de responder al lead, ¿no? Y aprovechar que está caliente, que tiene interés en ese momento. Y por otra parte, en cuanto a las reuniones, también me voy a detener y voy a contar una serie de aspectos que pueden hacer que se nos vaya menos agua del cubo, ¿no? Que tengamos menos fugas, menos pérdidas por hacerlas mejor, las reuniones, por aprovecharlas bien. Y por último, en la parte de cuando enviamos el presupuesto, ¿cómo hacemos el seguimiento de esos presupuestos? ¿Cuántos intentos hacemos? ¿Cómo personalizamos ese seguimiento, ¿no? Todo esto lo vamos a ver y es otro de los aspectos del proceso comercial que nos pueden ayudar a mejorar muchísimo el aprovechamiento de todo lo que ya tenemos, ¿no? También incorporar diferentes interlocutores, incorporar diferentes canales, etcétera. Muy bien, pues vamos a volver a la descripción del problema, ¿no? Antes he puesto el cementerio, ahora me gustaría detenerme en algunos puntos clave donde tenemos problema y donde tenemos fugas, ¿no? En las ventas. La mayor parte de las empresas intenta solucionar los problemas de ventas generando más leads, como hemos dicho. Y de hecho es interesante pensar que aquellos potenciales clientes que realmente quieren comprar en el cortísimo plazo, se estima que están entre un 5 y un 20% de todo el mercado al que nos podríamos dirigir, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, por cierto, ya vais a ir viendo que os aparecen una serie de encuestas, os ruego que vayáis respondiendo y que participéis y vais a poder ver las respuestas. A veces me detendré en las respuestas o no, según cómo vayamos de tiempo, ¿no? Entonces, como estaba comentando, el problema no siempre es captar más y más, sino es convertir mejor lo que ya existe, ¿no? Entonces, una pregunta que creo que es relevante es: ¿quién se ocupa en tu empresa de aquellos leads que no han respondido rápidamente, ¿no? Para que os hagáis una idea, en primer término a la izquierda tenemos los leads congelados en el CRM. Se estima que entre el 30 y el 42% de las ventas se pueden generar desde leads dormidos, tal vez que nunca llegaste a localizarle porque lo intentaste 2, 3 veces en distintos momentos y no quiere decir que no tuviera interés, pero no coincidió que pudiera atenderte. Aquí es relevante hacerse la pregunta, bueno, ¿cuánto tarda tu empresa típicamente en responder a un lead que muestre interés, ¿no? Por otra parte, tenemos los no-shows, es decir, aquellas reuniones convocadas con potenciales clientes donde no se presenta el potencial cliente, ¿no? Se estima que más del 85% de las reuniones que fueron no-show son recuperables, ¿vale? Con lo cual es muy importante. ¿Qué hacéis vosotros en vuestra empresa cuando no se presenta? Ahora veremos algunas ideas, ¿no? Que nos pueden ayudar a tener menos fugas en ese punto. Por otro lado,
prospectos sin seguimiento. Se estima que más del 44% de los equipos de venta abandona tras el primer seguimiento. A mí esto me parece muy fuerte porque siempre he pensado que el seguimiento es el momento más importante de todo el proceso comercial, ¿no? Y el que más va a determinar el éxito. Por lo tanto, aquí tenemos otra fuga muy importante. Por otra parte, las propuestas comerciales dormidas. Se estima que más del 80% de las ventas B2B requieren entre 5 y 12 puntos de contacto. Los clientes actuales a los que no se hace cross-selling ni upselling, se estima que solo el 8% de las empresas hace seguimiento para hacer nuevas ofertas sin esperar a que el cliente lo pida, sino, perdón, que esperan a que el cliente lo pida. Y por último, ¿qué pasa con los clientes perdidos? ¿No? Algunas empresas lo consideran como perdido para siempre y no ponen el foco en ello, y es otra fuente muy importante de aprovechamiento, ¿no? de este embudo. Aquí tenéis los resultados de cada uno digamos, de todo el colectivo que estáis atendiendo a este webinar, ¿vale? Donde se ve que lo más importante, o sea, el fallo más típico es en la etapa de leads y localizados y congelados, ¿no? Que no se llegan a aprovechar suficientemente, ¿no? Y por lo que me parece ver, sí, el siguiente en importancia sería el seguimiento. Luego el seguimiento de leads, de prospectos cualificados, luego sería el seguimiento de propuestas. Muy bien, muy interesante tener esta fotografía. A continuación, y perdonad, vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene todas esas fugas que estábamos comentando, ¿no? Y lo voy a decir muy rápido, la verdad, porque tenemos contenido muy interesante, no me quiero detener demasiado, pero sí es importante que evidentemente la tasa de conversión va a verse perjudicada por esas fugas y por no estar trabajando todo eso correctamente. El coste de adquisición de cliente va a subir porque al final no deja de ser el coste total de nuestro equipo comercial y del marketing y todo el esfuerzo que hacemos dividido entre el número de ventas, ¿vale? Por lo tanto, esas fugas van a hacer que el coste de adquisición suba mucho. Por cierto, me parece muy interesante ver cómo evoluciona en el tiempo el coste de adquisición. Nosotros vemos que tiene altibajos relativamente importantes también si no consigues que el embudo tenga una velocidad más o menos homogénea a lo largo del tiempo, porque si de repente te crecen mucho, eh, eh, digamos, para un número determinado de ventas mensuales, imagínate, te crece mucho el número de oportunidades porque estás haciendo crecer el embudo, pero van despacito avanzando, bueno, pues el coste de adquisición se te puede disparar, ¿no? Con lo cual es importante analizarlo en periodos relativamente largos. El Customer Lifetime Value, que es el margen que nos deja cada cliente adquirido durante toda su vida útil, disminuye porque no nos centramos, no priorizamos dentro del embudo y no estamos haciendo que aquellos que más margen nos aporten sean los que más convertimos. Hay una erosión de la confianza porque se ve desorganización. Los competidores pueden aprovecharlo, ¿no? Que es la falta, digamos, que no aprovechamos esa ventaja competitiva de estar ya en contacto con el cliente. Se estancan las ventas y hay un desgaste del equipo que yo creo que no es menor, ¿no? Aunque lo tengamos aquí. Lo último tiene un impacto enorme, tanto del equipo de marketing como del equipo comercial. ¿Pero por qué se enfrían los leads y las oportunidades? No me voy a detener en todo, os lo vamos a enviar, la presentación, pero, y esto lo vimos en uno de los webinarios anteriores, yo creo que el número uno es porque no se define un paso claro en cada una de las interacciones que tenemos con el prospecto, pero también porque no hemos entendido bien quiénes son los interlocutores que van a tomar la decisión, cómo es el árbol de decisión dentro de nuestro prospecto, ¿no? Ni en qué fase está nuestro cliente potencial dentro del funnel, ¿no? Bueno, tenemos aquí algunos aspectos más. La falta de personalización también es un problema importante. No tener scoring. Si no tengo scoring, que es una puntuación que asignamos a cada lead, a cada oportunidad en distintos momentos del embudo, no puedo priorizar, no puedo saber dónde poner el foco, ¿no?
con lo cual no estoy aprovechando el embudo todo lo que podría, perdón. Por otra parte, esos seguimientos que hacemos sin aportar valor, sino simplemente, oye, ¿qué hay de lo mío, no? ¿Habéis decidido, no habéis decidido? Son otro de los problemas más importantes por los que se pierden los leads y las oportunidades. Y bueno, yo creo que otro aspecto, yo destacaría el último, ¿no? Que cuando todo el equipo comercial hace todas las funciones, hace la prospección, hace las reuniones, hace el seguimiento, hace los cierres, bueno, pues no lo aprovecha suficientemente, hay un mayor desgaste eh, y en definitiva no hay una metodología potente, ¿no? Eh, Me gustaría detenerme en este KPI que antes he mencionado, cuando dije cómo empezaría yo, ¿no? O qué acciones pondría y cómo resolvería el problema, ¿no? Para ir directamente al grano y luego desglosarlo. Entonces, uno de los puntos que mencioné era este, que es la velocidad del embudo. Este KPI lo vamos a ver eh, en una diapositiva posterior, donde voy a hablar los KPIs en los que a mí me gusta fijarme para hacer un diagnóstico de la situación y por lo tanto es interesante explicarlo ya, ¿no? La velocidad del embudo se mide en euros generados al día y describe lo rápido que los prospectos se convierten en clientes. Es decir, desde que entran por la puerta, desde que rellenan un formulario, desde que tenemos una primera interacción outbound hasta que compran. Con lo cual, os puedo poner un ejemplo aquí. Bueno, aquí veis los parámetros principales, ¿no? Como veis, hay un numerador y el denominador. El numerador tenemos las oportunidades que están activas multiplicadas por el ticket medio que te aportarán esas oportunidades y por la tasa de conversión que tenemos. Ahí en realidad lo que tenemos es el valor económico del embudo y si eso lo dividimos entre la duración del ciclo de ventas, por ejemplo, en días, ¿no? Imaginemos que son 6 meses o que son 2 meses, 60 días, ¿no? Eso nos da una cantidad en euros, que es la velocidad a la que avanza el embudo diariamente, ¿no? Como decía antes, euros generados diariamente en el embudo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Maximizar el numerador y disminuir en lo posible el denominador. Concretamente, y aquí me parece que es interesante detenernos un poco, las oportunidades activas. Eh, Cuanto más mejoremos la conversión del lead a oportunidad, más oportunidades activas tendremos, mejor estaremos aprovechando el embudo. Y también la reactivación de oportunidades dormidas nos puede ayudar, ¿no? O, por ejemplo, el ticket medio, bueno, pues mediante el scoring, si nosotros nos centramos más en los que tienen ticket medio más alto, haremos que el embudo vaya más rápido desde el punto de vista económico, ¿no? De los euros que se genera. O la tasa de conversión, hay que mejorarla. Y para mejorarla, una de las maneras es el scoring, es que la calidad de las oportunidades en las que se está centrando el equipo comercial sean lo mejores posibles, ¿no? Y tenemos que disminuir el tiempo, el ciclo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta fórmula? Es muy interesante para comparar periodos, ver cuál era nuestra velocidad, imaginemos, en junio del año pasado y cuál está siendo este año, este mes de junio del año 2026, o para detectar cuellos de botella, alinear objetivos entre marketing y ventas, o hacer, digamos, mejoras específicas en cada uno de esos parámetros, ¿no? Que he mencionado, de mejorar la conversión de lead a oportunidad, etcétera, etcétera. Vale, ¿cómo analizamos? Y aquí es donde decía que tenemos la velocidad del embudo, ¿no? Abajo a la derecha. ¿Cuáles son los KPIs principales a fijarnos para diagnosticar cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Vale, pues tenemos la tasa de conversión y yo distinguiría, hay una global que es las ventas que consigo dividido entre las oportunidades que tengo, esa sería la tasa de conversión, típicamente en unidades, no en euros, ¿vale? Y luego es muy interesante verlo desglosado, es decir, por comercial, por producto, por mercado, por fuente.
del lead, etcétera, ¿no? Para tener un buen diagnóstico. Pero también es muy interesante el siguiente KPI, que es la conversión por etapas del embudo, ¿vale? Es decir, de cuántos leads se convierten en oportunidad, ¿no? Por ejemplo, o mejor dicho, en reunión. ¿Cuántas reuniones se convierten en oportunidad barra presupuesto? Así sucesivamente. Otro muy importante sería el tiempo medio de respuesta, especialmente lo que decía antes, ¿no? Eh, tiempo medio de respuesta de los leads desde que entran, ¿no? Para aprovechar esa temperatura alta que tiene al principio. Otro aspecto muy importante sería el ratio de reuniones en las que se presenta el cliente frente a aquellas veces en las que no se presentan los clientes. Es decir, los shows frente a los no shows. Aquí nos referimos a reuniones de discovery fundamentalmente. Tiempo medio entre etapas. ¿Cuántos días estamos? Esto lo mencioné antes, ¿no? En cada una de las etapas del embudo. Otro dato que es muy interesante sería el forecast ponderado real, es decir, las oportunidades activas que tenemos ponderadas por la probabilidad de cierre valorado en euros, que viene a ser el numerador de la fórmula de la velocidad del embudo, ¿no? La relación que existe entre nuestro coste de adquisición de clientes y el margen que nos deja cada cliente existente. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta para hacer los ajustes necesarios porque es lo que nos va a garantizar la rentabilidad, ¿no? La velocidad del embudo que ya hemos explicado antes y luego el número de oportunidades activas reales. Además de estos KPIs que he destacado, por supuesto es muy importante saber cuál viene siendo la evolución de los leads que entran, ¿no? Si son estacionales, no son estacionales, si están creciendo, si cada vez tenemos menos, etcétera. Pero eso no obsta para que no nos centremos en optimizar todo lo que podamos, lo que ya está en el embudo, ¿no? Por supuesto está también la calidad del lead frente a la cantidad, los costes que tenemos en la fase MQL frente a SQL. En fin, no me voy a detener más. Yo esto es lo que destacaría en ese análisis inicial del pipeline, ¿no? Eh, Hay que poner foco no solo en el motor que todos que veis a la izquierda de captación, ¿no? Que es donde la mayor parte de la gente pone el foco, sino también en un segundo motor que llamamos el de reactivación y seguimiento, que no se centra en la prospección, sino que se centra en bueno, los leads que se han quedado fríos, los presupuestos que se han quedado dormidos, el cross y upselling que podemos hacer sobre clientes ya existentes y la recuperación de clientes perdidos, ¿no? De hecho, cada vez más estamos ayudando a los clientes, como decía antes, dentro de nuestra misión de optimizar el tiempo del equipo comercial en esas fases, porque en esas fases muchas veces es imprescindible que sea el comercial el que interactúe, pero hay muchas actividades que son que quitan muchísimo tiempo, ¿no? Donde es muy bueno que haya un equipo especializado interno o bien externalizarlo, ¿no? Que es básicamente lo que antes mencioné también. Entonces, ¿cómo podemos activar este segundo motor? Bueno, no me voy a detener aquí, pero básicamente lo interesante es de todo el CRM es traer un subconjunto, ¿no? Según ciertos criterios de leads y de oportunidades, ponerles etiquetas, basarnos en aspectos como, por ejemplo, bueno, pues contactos inactivos que no hemos llegado a localizar, el importe del presupuesto, bueno, todo este tipo de cuestiones, luego segmentarlo y en función del tamaño del cliente, de la facturación, de la antigüedad de la oportunidad, esto es súper importante, ¿no? ¿Hace cuánto que entró por primera vez? El número de interacciones que hemos tenido, producto, servicio, el nivel de engagement que pueda existir. Pero digamos que después de hacer ese elegir sobre quiénes queremos trabajar, hay que validar con el equipo comercial para no pisarnos, para estar trabajando de manera coordinada, ¿no? Priorizando cuentas estratégicas, excluyendo cuentas que sabemos que no es viable trabajar sobre ellas, etcétera. Y
Por último, hay que establecer una estrategia de comunicación, ¿no? ¿Qué canales vamos a utilizar? ¿Qué mensajes vamos a utilizar para conseguir reactivar todos estos leads y oportunidades que se han quedado dormidos? Y evidentemente hay muchos subconjuntos, cada uno con mensajes personalizados y diferentes, ¿no? Las ventajas, bueno, pues lo que decíamos antes, vamos a monetizar leads que ya hemos adquirido, ¿no? Y que realmente no se les ha prestado toda la atención que se debía, ¿no? Tenemos la enorme ventaja de que ya nos conocen, ¿no? La fricción es muchísimo menor, la posibilidad de venta es mucho mayor, etcétera. Voy a pasar a otro aspecto fundamental, ¿no? Que es el momento de las reuniones. Como decía antes, dentro de lo que es el proceso comercial estamos analizando distintos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto a las reuniones para evitar fugas? Me parece muy importante que haya un método o un framework, ¿no? En cuanto a las reuniones. Nosotros utilizamos el método Closer, que probablemente hayáis escuchado mencionar, que tiene básicamente, hay 5 siglas, 5 puntos, que es muy importante pasar por ellos y en este orden, ¿no? Evidentemente siempre con naturalidad y sin parecer robots ni nada, pero son puntos importantísimos. Primero, clarificar, enlace de clarificar, clarificar por qué estamos en esta reunión, ¿no? Descubrir las necesidades del cliente, qué problema quiere resolver, qué le ha empujado a agendar o aceptar esa reunión, ¿no? Por otra parte, la L de label en inglés, de etiquetar, que básicamente es averiguar el pain principal, ¿no? Y reformularlo con el cliente. A continuación tenemos, y aquí perdonad, no me voy a detener más, me parece súper potente, de verdad, y nosotros lo estamos utilizando y estamos muy contentos con el modelo, porque no me voy a detener porque pensamos hacer algún workshop o algún webinario específico para hablar de esto. La O sería de overview, que sería una especie de resumen de qué ha intentado el cliente hasta este momento para resolver ese problema y qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué no le ha funcionado? La S sería de vender la sell the vacation, vender la vacación, que básicamente es hablarle del destino, del punto final en el que se puede encontrar con nuestra solución. Y aquí es donde aprovechamos para explicar muy bien nuestro servicio o producto. Luego tendríamos la parte de la E, ¿no? De explain, que sería detenernos en las objeciones y dudas principales que pueda tener el cliente, que es fundamental, evidentemente. Y por último, reforzar la decisión, ¿no? Una vez que el cliente, bueno, pues ha reconocido su problema, ha visto cómo le podemos ayudar y se ve inclinado a seguir por lo menos las conversaciones con nosotros, ¿no? Y nosotros añadimos típicamente una V de validación o de viabilidad, que nos parece fundamental en nuestro caso, que es para asegurarnos que de verdad podemos ayudar al cliente. Y sería otro paso fundamental, otra cosa a ver en la reunión. También, por supuesto, aunque aquí no está puesto, hay que terminar, como decíamos antes, en cualquier interacción, en próximos pasos muy claramente definidos. Y a mí me gusta también añadir lo que llamo preguntas poderosas, ¿no? Hay una en concreto que a mí me gusta especialmente, que es que te dé feedback sobre qué es lo que más le ha gustado y lo que menos le ha gustado de lo que le hemos contado, ¿no? En cuanto a nuestro producto o nuestra solución, porque esto te pone en una situación buenísima para poder aclararle determinadas cosas en el momento o bien trabajarlo de cara a futuras interacciones. Vale. Bueno, ese sería en cuanto a las reuniones, cuál sería el método a utilizar. Luego, otro aspecto fundamental es la velocidad y la disponibilidad en cuanto a las reuniones. Es decir, la velocidad de respuesta, igual que decíamos, cuando un lead rellena un formulario, cuánto tardas, es determinante. Es determinante también que cuando el cliente eh, cierra una reunión con nosotros
en inbound o la cerramos nosotros con él, bueno, pues que haya disponibilidad total para adaptarnos a cuando él va a estar en condiciones de escucharnos, ¿vale? Y especialmente intentar, sobre todo en inbound, que me parece muy potente, adelantar la reunión. Imaginemos que la ha cerrado para la semana que viene. O, bueno, pues es buenísimo llamarle lo antes posible, un poco con la excusa, pero que debe ser verdad, de que tenemos un hueco y podemos verlo esta misma tarde, etcétera, porque todo lo que sea demorar en el tiempo va a hacer que ese dolor que tiene el cliente no lo sienta tan acuciante como en el mismo momento que tomó acción, ¿vale? Entonces yo creo que eso es súper potente. Eh, y luego, bueno, la reducción de no-shows es otra parte fundamental, ¿no? Este, como decía antes, es un KPI crítico en cuanto se refiere a la fuga del embudo. Eh, Imaginemos qué pasaría si simplemente aumentáramos en un 20% la gente que se presenta, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto tendría un impacto enorme. Aquí os ponemos, bueno, pues una serie de formas de confirmación de la reunión, ¿no? Entonces, el mejor resultado no viene de un solo recordatorio automático, sino de varios puntos de contacto, donde no hay que descartar incluso una llamada telefónica. Muy interesante enviar, eh, por ejemplo, contenido de valor previo a la reunión, que al cliente le pueda poner en contexto. Incluso intentar vincularle para que te rellene alguna pequeñísima encuesta donde te puedas hacer una idea de la situación en la que está, porque cuanto más esfuerzo dedique el cliente antes de la reunión, menos probabilidades de que se caiga, ¿no? Y de que no se presente. Otro aspecto muy importante, bueno, pues sería aumentar el nivel de compromiso, ¿no? Antes he dado una idea, ¿no? Que era enviarle alguna encuesta, por ejemplo, o hacer que invierta algo de tiempo, que no va a ser tiempo perdido por parte del cliente, sino que va a hacer que luego la reunión se pueda dedicar a algo de muchísimo más valor, ¿no? Por nuestra parte. Y aquí veis algunas ideas interesantes adicionales, como pueda ser invitar a otros decisores a la reunión, incluso llamar antes para ver si cree conveniente que asista algún otro interlocutor. Todo esto depende, evidentemente, del producto o servicio y en algunos casos es súper interesante. No menos importante es digamos, el momento posterior a la reunión, ¿no? Nosotros tenemos, cuando concertamos reuniones, ofrecemos a los clientes esta visión de 360 grados, pero lo podéis hacer internamente igualmente, que es contrastar la visión del cliente que recibió la reunión con la visión del comercial que tuvo la reunión con el potencial cliente, con lo que aquella persona que cerró la reunión, el setter o SDR o como le queráis llamar, percibió cuando tuvo la conversación telefónica, ¿no? Entonces, esto nos da una información muy valiosa de, bueno, de qué tipo de barreras, cuellos de botella, qué percepción tiene el cliente, nos permite escucharle con mucha más atención e incluso dar alertas tempranas de cuándo hay que acelerar o cuándo no es tan urgente, ¿no? Determinada oportunidad que nosotros tenemos. Y es muy importante que sea alguien ajeno al área comercial, ¿no? En nuestro caso, pues desde el departamento de calidad solemos enfocar este tipo de acciones. Y por último, y antes de dar paso a, como comentaba, a la intervención de un invitado excepcional, me gustaría destacar también bueno, seguís viendo, aquí tengo el feedback, ¿no? Si queréis voy a comentar luego por encima. ¿Qué piensa tu prospecto sobre tu oferta, tu equipo comercial y si está evaluando a tu competidor directo, ¿no? Si lo sabes o no lo sabes. No, y me gustaría tener esa visibilidad de un 29%, aunque el más frecuente es a veces depende del interlocutor. Vale, claro, ahí es interesante también las distintas perspectivas de los distintos actores, ¿no? Porque evidentemente el comercial que ha hecho la visita tiene unas sensaciones, pero es incompleta, no tiene la visión completa, ¿no? Bueno, y ahí lo veis, ¿no?
Luego sí, aunque no sé qué tan genuino es su feedback. Vale. Por eso la importancia de alguien ajeno, ¿no? Una tercera parte que pueda hacer esa labor, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que, como decíamos antes, ¿no? En este segundo motor vamos a trabajar no solo en los leads y en las oportunidades dormidas, sino también en las etapas de fidelización y en la de recuperación de clientes perdidos para exprimir al máximo toda la inversión que se hizo en captación inicialmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que la probabilidad de vender a clientes actuales, que sería cross-selling, upselling, o a clientes antiguos, que sería la recuperación, ¿no? Está entre 3 y 10 veces por encima de la probabilidad de vender a nuevos clientes, ¿no? Por eso hemos traído este tema al webinario, ¿no? A pesar de que todos nos identificáis más con la apertura de puertas, ¿no? Pero al final, o bien tienes gente especializada dentro que ayude al equipo comercial a centrarse en lo más relevante e importante, o es importante delegar determinadas funciones para sacar el máximo provecho, ¿no? Eh, y yo diría que básicamente esto es lo que quería contar antes de la intervención de José Manuel, y luego vamos a continuar con algunas pequeñas conclusiones y algunos frameworks interesantes. Veremos un par de frameworks y luego conclusiones. Con lo cual, eh, vamos a dar paso a, digamos, a la intervención de José Manuel Sánchez Cervera. No sé si aquí le tenemos ya en pantalla con micrófono. ¿Me oyes bien, José Buenas Manuel? tardes, Álvaro. Buenas tardes a todo el mundo, todos los asistentes. Buenas tardes y muchísimas gracias por ayudarnos a estar aquí y a participar. Gracias a Eh, vosotros por invitarme, Álvaro. Encantado. pues si te parece un poco por dirigir tu intervención, lo primero que creo que es relevante es que nos cuentes, bueno, pues quién eres y qué es lo que hacéis en Due Corporación. Bueno, yo soy CEO y fundador de una compañía de cumplimentación normativa, una empresa de cumplimentación normativa B2B para empresas en España y ayudamos a nuestros clientes a cumplir con el mar de obligaciones legales que tienen todas las empresas en este país, ¿no? Desde protección de datos, prevención de riesgos y muchísimo en el área nueva, más reciente que es en materia de igualdad. En todo esto acompañamos a nuestros clientes, les asesoramos y les ayudamos a cumplir con esta tediosa y amplia normativa existente. Muy bien, pues cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia con, ¿no? En este caso hemos trabajado conjuntamente con nuestra ayuda, y concretamente cómo habéis hecho también por vuestra parte dentro de vuestra compañía con todo lo que hemos estado comentando antes, ¿no? De aprovechar no solo la apertura de puertas, sino luego esa profundización. Sí, efectivamente. Vosotros nos ayudasteis muchísimo en la parte, como tú comentas, ¿no? La parte inicial de apertura de reuniones, de conseguir reuniones y llamadas con clientes. Al final, sobre todo la parte de igualdad, es un perfil de cliente muy característico. Son empresas de más de 50 trabajadores. El buyer persona es la persona, es el responsable o la responsable de recursos humanos. Y entonces, era una reunión y es una reunión, una llamada de alto nivel. Y esto, la verdad que hemos estado encantados de contar con vosotros los meses que llevamos trabajando porque los resultados han sido y están siendo magníficos, ¿no? Ahí aparece un ejemplo de esas reuniones concertadas que efectivamente el primer punto que yo distinguiría sería la calidad de la reunión, es decir, el 100% de las reuniones concertadas, y esto me lo confirmó además el equipo comercial, el 100% de las reuniones concertadas era el perfil exacto que estábamos buscando. Que si no, en contra, si esto hubiera sido por parte nuestra, sin la ayuda de Customer Top, indudablemente hubiera sido una pérdida de tiempo y seguro, sin conseguir ese tipo de resultado tan eficaz, pues increíble, ¿no? En el momento que tú ya tienes esa, por lo menos nuestra experiencia, esa calidad de la reunión, claro, todo lo demás va de la mano.
Es decir, tu índice de conversión es muchísimo más elevado, el ROI es muchísimo más elevado, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando tú cumples ya con la premisa de que el 100% de las reuniones que te conciertan es de primerísimo nivel y es exactamente el buyer persona que tú tienes en mente, pues a partir de ahí el resto de parámetros cumplen con crecer lo que tú estás buscando. Muy bien. Y una cosa, porque no se consiguió esa conversión del 30% inmediatamente, ¿no? Nada más por Efectivamente. hacer las reuniones. Claro, nuestro servicio no es un servicio de reunión y cierre la operación, es un servicio del cual normalmente son 4 semanas, 8 semanas, las cuales tienen que tomar decisión. Y nuestro equipo comercial a veces en ese seguimiento de esa oportunidad, digamos, cuando ya ha hecho dos, tres seguimientos, empieza la pereza y empieza a intentar, digamos, forzar más o dedicar más su tiempo a esas nuevas oportunidades que van llegando, ¿no? Dejando más aparcado, dejando durmiendo esas otras oportunidades que tenían más tiempo atrás y no se le hace el seguimiento correcto. Como tú bien dices, Álvaro, y en esto nos dimos cuenta que estábamos perdiendo conversión porque estábamos dejando oportunidades sin gestionar. Tú antes lo comentabas, ¿no? Creo que eran 7 o 8 puntos de contacto, 7 o 8 veces el contacto Sí, que hay que sí, tener con una oportunidad correcto. para que se convierta. Y eso al equipo comercial les cuesta muchas veces, ¿no? Ahí nos ayudasteis a recuperar no solo oportunidades que el equipo había enviado, retomarlas y empezamos a subir ese ratio de conversión, sino además incluso reuniones que por lo que sea, pues, o llamadas que no habían surgido bien y retomar esas reuniones que se habían quedado ahí en el aire, ¿no? Entonces, por eso la tasa se incrementó a ese 30%. Perfecto. Pues básicamente esto es lo que, bueno, no sé si recuerdas tú el informe de 360 de un poco esas llamadas que hacemos por visita para ver la impresión de los clientes, porque esto era opcional y no sé si en vuestro caso se aplicó o no, no sé si sobre este punto recuerdas si os hicimos ese servicio, pero vamos, que te da una imagen de las distintas perspectivas, ¿no? De la reunión. Eh, y si no, seguimos adelante No, con... ahí yo lo que sí insisto mucho, y yo como empresario, llevo 25 años. Eh, el tener una empresa externa que te ayude a conseguir esas reuniones de calidad, la verdad que yo era bastante reticente y lo digo con toda franqueza, además se lo dije a Álvaro ya hace tiempo. Ahora bien, es verdad que fue probar y probarlo y ver el resultado y no hay nada como ponerte en manos de profesionales para conseguir ese rendimiento. Al final tú lo que necesitas, como cualquier empresa, a lo que se dedique cada uno es vender, sobre todo cuando es B2B, ¿no? Entonces, el tener unos expertos que ya tienen ese know-how y saben cómo hacer perfectamente esas reuniones al buyer persona que tú estás buscando, Mm, a nosotros nos dio la vida y al equipo comercial poder obtener los resultados que han mostrado en pantalla. bueno, te agradecemos muchísimo, la verdad, estas palabras y nos llena de satisfacción total. No sé si quieres comentar algo de todo lo que se ha explicado antes, no sé, alguna reflexión, si se te ocurre alguna en cuanto, digamos, a ese aprovechamiento, ¿no? De todo el esfuerzo que ya se hizo, ¿no? De captación, si tenéis alguna experiencia concreta en vuestro sector o algo que creas que pueda ser de interés. Y es verdad que Bueno, es una pregunta que no te había dicho no, nada al no, pero, respecto, pero, pero no, no, insistir en una cosa que parece una banalidad, pero lo has comentado tú, ¿no? El que hay que insistir mucho en los equipos comerciales, que no se puede abandonar un prospecto e incluso cuando te dicen que no, hay que averiguar el por qué y hay que hacer una labor de cultura y de concienciar a los equipos comerciales para que se siga trabajando en eso. Es fundamental. No sabemos las oportunidades y lo digo porque lo vimos en nuestra experiencia y gracias a que Álvaro y su equipo nos echaron una mano en eso, no sabéis la de oportunidades que se pierden ahí. Por lo tanto, no es solo esa generación de nuevas oportunidades, sino trabajar muy bien y no dejar perder esas oportunidades que ya tenemos y que ya nos ha costado,
conseguir esa reunión con el cliente, ¿no? Por lo tanto, no dejarlas perder nunca. Perfecto. Bueno, pues ya por- para terminar, me gustaría simplemente para aquellos que les puede interesar localizaros, ponerse en contacto, bueno, si quieres comentar dónde se pueden poner en contacto contigo, vamos a dejar los datos en el chat de todas formas, pero Sí, ahí tenéis habéis puesto el equipo, en la página web de la firma, de toda la parte de consultoría que realizamos, Instagram, estamos muy activos y bueno, cualquier cosa que pueda echar una mano, bien a nivel consultoría o bien como opinión del servicio que hemos recibido por parte de Customer Top, estaré encantado de explicaros y dar mi experiencia a cada uno de vosotros sin ningún tipo de problema. fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, A vosotros, José Álvaro. Manuel. Y vamos a continuar con el webinario, que ya nos falta ver un par de frameworks y las conclusiones. Muchísimas gracias. Muy bien, pues hay un par de métodos o frameworks o formas de trabajo que me parece interesante mencionar y que habíamos hablado de ellos en la convocatoria del webinario, ¿no? El primero de ellos es el método ACA y tiene que ver con el seguimiento comercial, ¿no? Cómo hacer que un seguimiento comercial no se base en la antigua manera que lo tenéis ahí, ¿no? El antes cómo era un seguimiento genérico, simplemente de decir, has podido revisar la propuesta que te envié eh, y ya está, ¿no? Y al final para el cliente incluso no te quiere responder al teléfono porque sabe que, que eso es lo único que quieres saber, ¿no? Y frente a ello, una metodología que se basa fundamentalmente en aportar valor durante todos los puntos de contacto que haces en el seguimiento, ¿no? Y estas iniciales lo que significan es la A de atención, ¿vale? Eh, un dato, un hallazgo, una referencia relevante, algo que para el cliente pueda tener interés. Luego, la parte de conexión, ¿no? Conectar con un problema que sabes que el cliente tiene, ¿no? Y que le despierte curiosidad y que cada una de estas interacciones en las que vas aportando valor haya un CTA, haya bueno, una posibilidad de que el cliente retome contigo y se acelere. Y esto lo explico de una manera súper rápida también. Eh, Hay una serie digamos, de materiales activos digitales que tenemos que os vamos a facilitar y entre otros, bueno, pues hablamos de frameworks y de este tipo de cuestiones. Hicimos un webinario específico de seguimiento comercial y se trató específicamente eh, esta forma de seguimiento, ¿no? Me parece importante destacar que es interesante que el equipo de marketing nos ayude a tener lo que llaman activos digitales, es decir, piezas de información valiosas, ¿no? Para los clientes que puedas ir enviando al cliente a lo largo del tiempo durante el seguimiento y que lo tengas ya planificado en qué momento vas a enviar cada una de estas cosas y que realmente sean relevantes e importantes, ¿no? Y luego otra cosa que me parece muy interesante es pensar en los obstáculos previos a comprarte el cliente el producto o servicio y posteriores, ¿no? De manera que si le podemos ayudar a resolver esos obstáculos en esas interacciones de seguimiento que tenemos, bueno, pues también le estás resolviendo un problema en cada interacción que tienes con él, ¿no? Y le estás ayudando. De esto hablamos un poco también en uno de los webinarios anteriores y poníamos el ejemplo de que es muy simple. Si alguien se va a comprar un coche, pues tendrá que contratar un seguro, tendrá que hacer unos trámites administrativos, tendrá que hacer una serie de cosas antes de comprar y después de comprar que a lo mejor le puedes ayudar, le puedes orientar, ¿no? Y le vas resolviendo cosas. Pues lo mismo en relación al CRM que le vas a vender o que va a contratar y que es un tema súper complejo o que requiere de la intervención de otros departamentos, otras personas, etcétera, ¿no? Ese tipo de obstáculos. O en nuestro caso, por ejemplo, si nuestro cliente tiene que pensar
y reflexionar bien sobre el ICP, sobre la base de datos a la que dirigirse, nosotros le podemos ir ayudando en esas interacciones que tenemos. Espero que esto os pueda inspirar, ¿no?, para vuestros casos concretos. Y luego, otro método muy interesante, bueno, framework, es el de Aaron Ross, el director comercial que ya hemos mencionado alguna otra vez en webinarios de Salesforce, ¿no?, y que hablaba del pipeline predecible. Como vamos un poco mal de tiempo, no me voy a detener mucho, pero básicamente afirma que aunque el outbound, o sea, digamos, las llamadas salientes o aquellas veces que vas a buscar a los clientes en vez de ser ellos los que entran, es más difícil que el inbound, es el único que puedes controlar, escalar y predecir directamente. Por lo tanto, tiene un valor enorme en ese sentido para tener una facturación predecible, ¿no? Y no se logra contando con vendedores estrella, sino construyendo una máquina de generación de leads escalable y estructurada mediante la especialización de los roles, que antes lo mencionábamos, ¿no? Esa separación de papeles para que aquellos que se ocupan de las reuniones con clientes y de los cierres estén mucho más liberados de otro tipo de actividades y lo puedan hacer con los cinco sentidos, ¿no? Y mucho, mucho mejor, con mejores resultados. Entonces, bueno, aquí veis que también una cosa que hace es hablar de, digamos, distintas formas de captación de clientes, lo que llama las semillas, que sería mediante, bueno, pues las referencias. Esto es algo lento, es algo que depende más de qué tal estás haciendo tu trabajo a lo largo del tiempo y cómo lo perciben los clientes. Y luego tienes por otra parte las redes, que sería más la parte inbound, y luego las spears o lanzas, que sería eh, todo lo que es outbound, ¿no? Cuando tú vas a buscar deliberadamente a determinado perfil que es el que te interesa para conseguir maximizar, digamos, hacer incrementar la facturación, ¿no? Y la métrica clave que destaca en todo este modelo es las reuniones cualificadas, ¿no? Teniendo en cuenta que al final en B2B, porque es de lo que estamos hablando, y donde la reunión juega un papel importante, pues se convierte en una métrica clave. Antes hablé del Customer Journey o del viaje del cliente, ¿no? Me gustaría comentar simplemente que es súper ventajoso la idea de dibujarlo, en vuestro caso, identificar desde el awareness, ¿no? O sea, cuando el cliente ni siquiera te conoce y haces que te conozca todo el camino que hace hasta que le tienes que recuperar es porque ya se marchó, y ver los distintos hitos, distintos puntos donde es más importante centrarse para no solo que tenga una buena experiencia, sino poder optimizar, como decía antes, toda la inversión que ya hicimos en captación, ¿no? Aquí mencionar, porque algunos de vosotros tal vez lo conozcáis, que hay una empresa que se llama IZO, IZO, podéis acceder a izo.es en la web, que es de nuestro grupo y es una compañía especializada desde hace décadas en el Customer Experience. Por eso es algo que siempre nos ha preocupado y que intentamos cuidar, ¿no? Y ya por último, voy a pasar a las conclusiones porque justo hacemos una hora ahora mismo y daremos paso enseguida a preguntas y respuestas que, como decía antes, os recomiendo que os quedéis porque suele ser lo más interesante. Por cierto, hay algunas preguntas que se van generando durante el webinario y que no puedo responder porque si no, no llegaría a tiempo, pero intentaremos en la medida de lo posible recuperarlas ahora, ¿no?, en esta última fase. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, la mayor parte de las empresas, como hemos dicho, intenta solucionar los problemas de venta solo generando más leads, y eso es un grave error. Es importante activar siempre los dos motores, tanto el de captación como el de reactivación y seguimiento. En cuanto a las reuniones, el modelo de reunión es importantísimo. Por cierto, nosotros utilizamos una herramienta, hay varias ya en el mercado,
aunque no demasiadas, pero hay alguna, ¿no? Que nos permite, digamos, grabar las reuniones, siempre que el cliente, lógicamente, esté de acuerdo. Y no solo tenemos las notas de esas reuniones, sino que nos ayuda a ver si hemos seguido el modelo Closer correctamente, si hemos averiguado toda esa información y qué cosas podemos mejorar, ¿no? Esto está alimentado con inteligencia artificial que mediante la transcripción hace el análisis. Otro aspecto importantísimo también en las conclusiones, la importancia de la velocidad de respuesta en todo el camino del cliente. Mejor 15 minutos que 24 horas. Y no es una cuestión solo de pensar en el cliente, que también, sino por nuestro propio interés, por lo que decíamos antes. Es que el cliente, si está en este momento interesado, y le voy a hablar de ello dentro de 10 días, pues probablemente no tengan ni por asomo las mismas probabilidades de avanzar correctamente, ¿no? El ratio de show y no show es otro de los aspectos críticos que muchas empresas no miden, ¿no? Y bueno, hemos dado varios ejemplos de cómo se puede mejorar. La tasa de conversión es una de las prioridades y uno de los KPIs principales. Si hacemos un buen scoring, podremos priorizar las que son más convertibles y mejorar ese dato. El scoring también. A ver, hay compañías que no usan CRM, cada vez menos. Yo creo que el público, la audiencia que viene a nuestros webinarios mayoritariamente tiene CRM, vamos, un 95%, pero no siempre tienen sistemas de scoring en marcha, ¿no? Nosotros, de hecho, hace no tantos años que lo pusimos en marcha y lo hemos mejorado muchísimo. Además, me interesa que puedes tener un scoring de idoneidad del cliente y otro scoring de en qué medida seremos capaces de ayudarle al cliente, según determinadas preguntas. Fíjate que ya no es tanto ni de qué sector es, ni qué producto vende, sino preguntas muy concretas que nos hacen saber si le vamos a poder ayudar o no le vamos a poder ayudar. Luego, la velocidad del embudo es otro aspecto crítico. Tenemos que incrementarla todo lo posible, medido, como decía antes, en dólares, pesos, euros, bueno, moneda, ¿no? Diaria de la velocidad a la que se mueve. Y ahí, como decía, hay determinados componentes de la fórmula, hay que ir uno a uno y ver cada uno de ellos cómo lo podemos mejorar. Todo eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Eh, y luego hay una serie de conclusiones que no hemos puesto aquí, pero que las voy a enumerar que me parecen interesantes, ¿vale? Como es, por ejemplo, la separación de funciones en el proceso comercial en distintas personas, aumentar el número de seguimientos y además que sean con valor, ¿no? Y pasar de 2, 3 intentos a 8, por lo menos, ¿no? Aportar valor en esos seguimientos, ¿no? Con activos digitales que nos puedan hacer marketing, soluciones, como he dicho antes, pre y post servicio. La personalización es fundamental en todo el seguimiento y eso hay que utilizarlo y hay que aprovecharlo. Y se basa en información de la reunión que tuviste y de la información que te dio el cliente y no se puede obviar, porque cada uno le gusta, lógicamente, que le trate según sus circunstancias, ¿no? Luego, una cosa muy potente que no hemos mencionado específicamente, pero vivimos en otro seminario en cuanto a las reuniones, es acordar desde el principio unas reglas con el potencial cliente, como por ejemplo, eh, que tanto si se encuentra una dificultad te lo diga rápidamente, como si no quiere comprar, como, y que tú no le vas a estar molestando permanentemente, ¿no? Sino que vas a también darle más tiempo cada vez que te lo diga. Bueno, eso sería parte, por ejemplo, de un acuerdo. Luego, otra cosa que me parece muy interesante para determinado tipo de ventas, sobre todo soluciones tecnológicas complejas, sería el Solution Agreement, ¿no? Es un documento que se firma con el cliente. Cuando tienes un cliente muy interesado, ambas partes están interesadas en avanzar y entonces puedes definir qué personas van a intervenir y en qué momento y dejar ya cerradas los siguientes pasos, las distintas personas, las siguientes fechas, etcétera. Esto evidentemente te va a dar muchísimas más garantías, ¿no? de ir a buen puerto al final. Eh, Otro aspecto que hemos dicho súper importante, la disponibilidad de los comerciales, ¿no?
tenemos que estar disponibles, alguien tiene que estar disponible cuando al cliente le interesa y no solo atendiendo a nuestra agenda, ¿no? La multicanalidad, que no he hablado de ello tampoco mucho, pero dentro de ese seguimiento es evidente que nos va a ayudar muchísimo. Y luego la reducción de tiempos entre las distintas etapas, ¿no? Pasar rápidamente de lead a propuesta, no detenerte muchos días en cada etapa, ¿vale? Con esto, básicamente, ya pasamos al final de este webinar. Por cierto, hay varias preguntas, os agradecemos muchísimo. Todos estéis viendo el resultado de cada pregunta y perdonad que no me detenga. Pero bueno, aquí tenemos una frase que yo creo que resume bastante todo lo que hemos hablado. No necesitas 500 leads más, necesitas convertir mejor a los 500 que ya tienes, ¿vale? Y ya para terminar, bueno, pues aquí comentar que todas estas técnicas no son aplicables a todos los negocios, de ahí que pueda ser interesante hablar de vuestro caso concreto si queréis. A nosotros nos encanta hablar con los clientes y ver si podemos ser de ayuda. Y podéis agendar el enlace bueno, tanto la reunión con un Calendly, tanto en el chat donde pusimos el enlace como en este QR que tenéis en pantalla. El lunes recibiréis la grabación y la presentación también y algún material de valor también que os podamos entregar. Si os parece, lo dejamos aquí. Os agradezco muchísimo a todos los que os habéis esperado hasta el último momento. Vuelvo a reiterar que nos encantaría conversar con vosotros, que cerréis una reunión si os parece interesante y si pensáis que podemos ayudar de alguna manera a incrementar las ventas y concretamente poniendo el foco, bueno, tanto en la parte de prospección como en el contenido de este webinario, de aprovechar al máximo el embudo que ya está en marcha. Y sin nada más por mi parte, muchísimas gracias y damos por terminada ya esta sesión. Hasta el próximo webinario. Hemos impulsado el crecimiento de oportunidades comerciales para más de 800 empresas en España, resto de Europa y LATAM, para diferentes sectores B2B, apostando siempre por la rentabilidad de nuestros clientes y la optimización de su CAC, ROI, CLTV y otros KPIs clave. Más de 20 años de experiencia liderando y reinventando la prospección comercial B2B. ¿Quieres obtener resultados similares para tu empresa? Agenda una reunión con nosotros y descubre más casos de éxito en nuestra web.